Bueno, muchas gracias a todas y todos por quedaros a este pequeño postre de 10 minutos después de una sesión doble muy interesante. Gracias a Fuertedélica por darnos este espacio y particularmente a José Carlos Bouso, que creo que está en todas partes, pero que además de trabajar aquí, encima ha tenido el valor de sumarse a este nuevo proyecto. Gracias. Mandrágora, sí. Mandrágora es un proyecto nuevo en el sentido de que es una fundación que hace muy poco nos confirmaron el registro por parte de la Generalitat de Cataluña, que ha clasificado el proyecto como fundación benéfica de tipo cultural y científico. Entonces, antes de contaros de qué va esto de la Fundación Mandrágora, quizá la mejor manera es explicaros por qué le hemos puesto el nombre de Mandrágora. Gracias. La anterior, por favor. La siguiente. Ahí. La mandrágora es una planta que la mayoría de la gente conoce o le suena, como mínimo es que hasta los niños la conocen por Harry Potter, por decir algo. Y resulta que la mandrágora, que es una especie originaria de... Hay 3 o 4 especies diferentes de mandrágora, depende de a quién le preguntes. Es originaria de Eurasia, aunque principalmente de Europa, el sur de Europa y toda la cuenca mediterránea. De hecho, es la primera planta que aparece en la Biblia, con el permiso del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? La mandrágora aparece en el Génesis, tiene milenios de historia de uso. Es una planta de familia de las solanáceas que incluye desde plantas que comemos habitualmente como la patata, el tomate, el pimiento, la berenjena, hasta plantas muy potentes farmacológicamente y muy tóxicas como el tabaco o como la datura, la brucmansia y en Europa el beleño, la belladona. Pues la mandrágora está en esta familia y esta familia lo que tiene es un espectro de virtudes enorme. Puede proporcionar desde un poco de estimulación, se ha utilizado como sedante, como anestésico. Es una planta que se le atribuían virtudes afrodisíacas y en dosis peligrosamente altas es alucinógena o visionaria y si apretamos aún más nos va a provocar un coma y nos va a matar. Entonces, solamente con esto ya es una planta que tiene una entidad cultural, sobre todo en nuestro territorio. Pero hay otra razón por la que es especialmente interesante o carismática, que es que la raíz de la mandrágora históricamente se ha identificado como una forma antropomórfica. En grabados medievales, en libros antiguos, encontramos a menudo una representación de la planta que tiene justo debajo de tierra pues una figura humanoide, masculina o femenina, ¿no? Siguiente, por favor. Hay algo de verdad en eso. Esta es una raíz de una mandrágora que cultivé yo. Y no cuesta mucho ver piernas, ver miembros. Esta raíz es como particularmente orgiástica, ¿no? Porque hay una mezcla de... Pero es cierto que hay algo de eso, ¿no? Entonces, esta conexión que ofrece la mandrágora entre lo botánico y lo humano, entre lo farmacológico y lo mágico, mitológico, entre la historia y la leyenda, era especialmente adecuada para encarar este proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Esta página que estamos terminando, luego os invitaré a visitarla si queréis, pero estamos como aún acabando detalles. Esta idea de tener un espacio para aprender acerca de las plantas nos gustaba, pero cuando decimos aprender acerca de las plantas, to learn about plants, eso ocurre cuando leemos libros sobre plantas o hablamos sobre las plantas, discutimos sobre ellas, pero también nos interesa, siguiente, aprender con las plantas, lo que de alguna forma requiere que las plantas estén presentes físicamente. Podemos aprender con ellas. Y también, como no, siguiente, por favor, aprender de las plantas. Esto en botánico, gente como Stefano Mancuso, Alessandra Viola o Paco Calvo en Murcia te dirán pues, que podemos aprender porque la fisiología de las plantas, la ecología de las plantas, nos da lecciones muy útiles para aplicar a nuestra forma de entender las cosas, a nuestra sociedad, incluso a nuestra tecnología. Pero nosotros aquí particularmente sabemos que las plantas también nos dan lecciones cuando las ingerimos de alguna forma.
que parece que puede haber un intercambio de conocimiento entre la planta y nosotros cuando la aplicamos, pues sea consumiendo ayahuasca o tomando San Pedro o tomando otras cosas que, como mencionaba alguien oportunamente en la mesa anterior, tenemos un poco olvidadas. Entonces, el objeto de la Fundación Mandrágora es trabajar desde una perspectiva relacional, no tanto con el conocimiento, sino en esos espacios que conectan a las plantas con las personas, a las personas con el conocimiento y al conocimiento con las plantas. Desde este punto de vista, queremos sobre todo preservar conocimiento. Entonces, ya podéis ver aquí arriba que quizá la principal actividad que pretendemos desarrollar es como biblioteca especializada en etnobotánica y en campos que tienen que ver con esta relación múltiple de la que hablábamos. Siguiente, por favor. Esto es un word cloud que ilustra bastantes disciplinas distintas que son interesantes para cualquiera que realmente quiera profundizar un poco en todo esto, ¿no? No solamente con plantas psicoactivas y medicinales, sino también con sus derivados y con el uso que han tenido a través de la historia y particularmente en nuestra cultura, ¿no? Hemos asistido a un descubrimiento maravilloso de la capacidad que tienen las culturas originarias, las culturas indígenas, de relacionarse con su entorno y con las plantas y de tener una relación muy próxima y muy distinta con el medio en el que viven, ¿no? Aprender eso casi que nos pide traerlo para acá. No solamente aprender su tecnología, su forma de trabajar, sino traer esa lección. Es como tomar ayahuasca. Uno toma ayahuasca, tiene un insight, tiene una inspiración, pero si esa inspiración se queda en el espacio de consumo, realmente no sirve de nada. Hay que traerla a casa, hay que traerla a la familia, hay que traerla a tu territorio. Y nosotros queremos trabajar un poco con esa idea, principalmente a través de una biblioteca. La biblioteca nace principalmente de la maravillosa biblioteca privada que tenía Fernando Pardo, que murió en el 2022, y de donaciones por parte del mismo José Carlos Bouso, mías, y adquisiciones y lo que podamos trabajar a partir de ahí, ¿no? Siguiente. Muchas de las temáticas son temáticas comunes que interesan, yo creo, a todos los que habéis venido aquí, o a la mayoría, pero también tenemos otras. Queremos trabajar todo aquello que supone no solamente usar las plantas como herramienta espiritual o de crecimiento, sino como medicina, en un terreno tanto terapéutico como recreativo, como ritual, ¿no? Nuestra relación con las plantas en el sentido más amplio. Podemos pasar a la siguiente. Aquí nos podríamos recrear, pero no hay tiempo. Siguiente, por favor. Hay una cosa que ocurre cuando queremos trabajar con el conocimiento, queremos trabajar con las plantas y estamos hablando de tener una perspectiva relacional, es imposible, sería absurdo no contar con las propias plantas en el espacio. Entonces, el primer local que tenemos previsto abrir a partir de principios del año 2025, trabajaremos sobre todo con los libros, con más de 4.000 volúmenes ya tenemos en un almacén, y con la voluntad de, además, proporcionar servicios de documentación, servicio de búsqueda digital por texto, para que la gente que venga pueda hacer búsquedas no solo por palabras clave o por índices, sino de todo el contenido de la entidad, promocionando publicaciones nuevas. Tenemos la idea de empezar a publicar un boletín periódico a partir del año que viene y también intentar recuperar conocimiento que no está documentado, ¿no? Pero aparte de todo eso, el montar un espacio de jardín etnobotánico se le podría llamar, y de banco de semillas, nos parece necesario. Y además es algo que nos gustaba mucho hacer. Yo he pasado muchos años cultivando plantas y me parecía absurdo no incorporarlo. Si queremos tener conocimiento, tengamos también conocimiento vivo. Y también por eso nos pide enfocarnos en nuestra propia tradición. Aprendemos de muchas, ¿no? Y sabemos que son tradiciones que son complementarias, no contradictorias. Podemos enfrentar farmacología y tradiciones chamánicas, pero no entenderlo como algo mutuamente exclusivo, sino como algo que en realidad nos está dando diferentes perspectivas de algo que tiene mucho que ver, ¿no? Algo que es muy complejo. Aquí en Europa hemos tenido una pérdida de ese contacto que tienen esas tradiciones indígenas, muy relacionada con el uso de las plantas como objeto pasivo, como herramienta. Ellos tienen una relación viva con ellas, nosotros la hemos tenido, mucho más de lo que sospechamos. Probablemente hemos estado, pues eso, 1.600, 1.700 años dentro de un paradigma que nos ha separado de eso y que nos ha llevado a una objetificación de las plantas. Sin embargo, hablamos con brujas
o hablamos con curanderos, que también los hay, o con druidas, o con otras tradiciones, y eso ha estado aquí. Tenemos una voluntad de recuperarlo y de facilitar a la comunidad que también a través de un jardín pueda tener contacto con las plantas, porque consumir una planta sin haberla tocado, sin haberla olido, sin haber visto cómo crece, no es exactamente la misma experiencia como mucha gente que ha ido a Sudamérica o África podría contar. Siguiente, por favor. Las plantas, por lo tanto, que cultivaremos aquí y que podemos cultivar son plantas locales, o plantas que están al menos adaptadas o naturalizadas en nuestro espacio. Eso puede incluir al San Pedro, pero también incluye a la ruda siria, a la mandrágora, a las artemisas y a muchas plantas que son bastante más interesantes de lo que a lo mejor nos damos cuenta de lo que son, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, esta vocación de crear un espacio donde poder conectar y donde poder desarrollar conocimiento, no solamente consultar, sino mejorar y trabajar el conocimiento que tenemos, requiere un componente de red. El último aspecto de este triángulo para nosotros sería el poder documentar también recursos, asociaciones editoriales, incluso personas, artistas, gente que trabaja con artesanía y que está intentando hacer un trabajo de recuperación de la tradición mediterránea, la tradición europea. Y cuando podamos traer con nosotros a gente que trabaja en otras culturas, seguro que van a ocurrir cosas interesantes. Siguiente, por favor. Bueno, está un poco cortado, pero básicamente el equipo que hay detrás de esta primera etapa de la Fundación Mandrágora es un equipo maravilloso. Es todo el mundo gente que tiene una relación muy especial con las plantas, que las ha explorado, las ha cultivado, las ha, no digo utilizado, porque utilizar las plantas ya de entrada, cambiar un poco el lenguaje me parece importante, no creo que sea la mejor forma de decirlo, pero tenemos un equipo que nos va a permitir conectar con tradiciones no solamente en el Mediterráneo, sino en la tradición anglosajona, la tradición eslava es fortísima, es potentísima. Y empezaremos la actividad a principios de año, si todo va bien. Siguiente, por favor. De momento solamente puedo dejaros esta impresión e invitaros a que visitéis la web, que apenas hemos terminado, como quien dice, hoy o ayer, y que para cualquier persona que tenga interés potencialmente en aparecer dentro de la red de Mandrágora, en aportar contenidos o que conozca libros interesantes que puedan necesitar adopción, que por favor contacte con nosotros. Esperamos con esto llenar un espacio de comunidad que creo que hacía falta y que realmente nos apetece mucho. Muchas gracias.